Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Impostura. Hoy hablamos con Juan Martínez, fundador de Axilana, fondo biotecnológico dedicado a invertir en empresas cotizadas del mercado estadounidense. Y ex Goldman Sachs, director ejecutivo del Departamento de Situaciones Especiales. Efectivamente, un departamento que existía, en su caso estaba en Londres, que se dedicaba a gestionar el balance del banco directamente y a invertir un poco en toda clase de activos, ya sea pues, mercados líquidos, mercados privados, deuda, cualquier cosa, ellos entraban allí y reventaban. En fin, Los llaman los geos de la finanza. efectivamente. Es decir, cuando hay una situación alocada, ya puede ser una reestructuración de una empresa, una situación muy complicada con socios, una quiebra muy gorda, pues ellos tienen vía libre para decidir de qué manera pueden ayudar a la compañía llevándose un retorno infinitamente superior, dado que es una situación especial, ¿no? Y luego teníamos al fondo Axilana, en el que se ha dedicado a la inversión en biotecnológica. Hablamos un poco sobre cómo es el mercado de las biotecnológicas, cuál es lo útil, así que ha hecho su tesis de inversiones. Si hay que saber mucho de biotecnología o no para invertir. Efectivamente, así que, y nada, vayan a ver. Bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, oye, encantado. Gracias. Bienvenido a La Impostura. Muchas gracias por venir. Vamos a ver qué sacamos. Un placer, oye, pues si sacamos entretenimiento y algo más, pues ya... Eso sería lo ideal, claro. Pero bueno, con el entretenimiento no... Con eso nos vale, con eso nos vale. Efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco acerca de tu historia, porque es que estábamos hablando fuera de cámaras y me parece fascinante cómo has ido tocando distintas industrias y cómo te has encontrado con las distintas Mm. trabajos y posiciones en las que has estado. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco cómo empiezas tú en este mundo financiero? Sí, yo creo primero que os lo ha debido vender muy bien Carlos, y entonces ahora pues habrá algo de decepción, porque realmente no es nada mágico, ¿no? Pero bueno, intentaré que aún así sea útil. Pero no, yo empiezo, soy ingeniero de Teleco, de la Politécnica aquí de Madrid, de cuando había la técnica y la superior, pues la de Paraninfo, que lo comentábamos antes. Y yo la verdad, aunque ahora soy un financiero puro y duro y es donde he dedicado prácticamente mi carrera y todo lo que hago deriva de una u otra manera de ahí, la realidad es que empecé casi por casualidad. De hecho, originalmente empiezo porque un día, ya en último año de carrera, viene, eh, creo que era César Sansegundo, que trabajaba en JP Morgan y era Teleco también, vino a dar una charla. Y a mí me sonaba, digo, coño, JP Morgan, esto me suena de verlo en las aplicaciones de bolsa, porque es verdad que sí que me gustaba invertir en bolsa y desde que tenía 10 años invertía, Sí. sí, a ver, 10 años. Telefónica, Repsol. Empezó también porque mi tío me regaló unas acciones de Repsol y luego ya adicionalmente metí en Telefónica, que me acuerdo de subieron a 30, ahí quise vender, mi madre no me dejó. Y luego, entonces luego se hundieron y dije, ¿ves? Lo debí haber vendido. Pero no yo no podía dar la orden. Entonces, y además no había ni, o sea, creo que había que ir físicamente al banco. Claro. Pero bueno, entonces sí que es verdad que con ya haciendo la carrera en los últimos años, mientras hacía el proyecto fin de carrera, he de confesar que la mitad del tiempo realmente estaba tradeando en el puesto de trabajo, más que dedicándoselo al proyecto que hablamos antes de reconocimiento de voz, que era una especie de inteligencia artificial incipiente. Pues yo realmente estaba más, mira, no me hubiera ido mal probablemente enfocado a la IA, ¿no? Pero me hubiera tocado esperar 20 años hasta que realmente hubiera explotado. Pero bueno, empecé, o sea, la parte financiera sí que me gustaba. Al final son números y es aplicar números, que es lo que me gusta. Y tienen una aplicación práctica que la veía en el día a día. Y vino este señor, dio una charla y dije, bueno, pues no pasa nada por probar. Pero no tenía ni idea de métricas financieras. Ya os he comentado que tuve que pedirle a la de recursos humanos una hoja con definiciones básicas, pero básicas es como el EBITDA, por ejemplo, ¿no? No sabía lo que era el EBITDA y me lo aprendí de memoria, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, tal. Y con eso fui a las entrevistas, obviamente lleno de ICADES, ESADES, como es lógico, por otro lado, gente que ya había hecho prácticas en segundo, en tercero, y yo no tenía ni idea.
Tanto es así que en alguna entrevista, ¿y a qué banco más has aplicado? Pues no conocía, dije, pues no. Y ya me dijo, ¿en qué banco más conoces? Digo, pues Morgan Stanley puede ser. Digo, me suena de cuando tuve que ir con mi tío a cambiar las acciones que me dio en Repsol, porque originalmente estaban en AVE Asesores. AVE Asesores fue adquirido, creo recordar, por Morgan Stanley. Luego tuve relación, porque AVE Asesores es como el origen luego de Avante, que ya llegaremos ahí. Pero bueno, entonces yo conocí a Morgan Stanley de que unos años antes había ido a la oficina de Serrano Sí. a ver dónde metía las acciones, porque claro, yo no era un cliente para banca privada suyo interesante. A lo mejor para AVE Asesores podía llegar a serlo, pero para Morgan Stanley no. No. Y era la única idea que tenía de bancos. Y al final, pues quizá por ser un outlier y por ser tan bicho raro, pues dicen, oye, vamos a añadir un poco Darle un poco de perfil distinto a los becarios, y entro de becario en JP en la parte de banca de inversión, M&A. O sea, eso también es pura suerte. O sea, quiero ir a banca de inversión porque es donde más exposición tienes. No, ni idea. Pero es que me parece fascinante, o sea. O sea, pero tal es así que ya dentro, recuerdo la primera semana, que además es cuando quiebra Lehman. O sea, entro en unas semanas muy divertidas, con los bancos cayendo un 20% diarios, Lehman quebrando. Y los primeros días me toca quedarme hasta las 10 de la noche y yo pienso, joder, no sé, ¿será que hay mucho curro? Y bueno, cuando yo entraba, es verdad que entro de becario y la idea es, yo voy a estar aquí, o sea, no voy a ser el último en salir. Mientras alguien quiera algo, yo voy a estar. Pero ya me empiezo a ver el tema cuando en una llamada que oigo de otro analista, muy buen amigo mío ahora, ya de antes también, pero muy buen amigo de toda la vida desde entonces, Pablo Granel, que lo oigo hablar por teléfono con otro colega en Londres. ¿Qué tal la vuelta? No, bien, chef, tranquila. Estamos saliendo 10 de la noche, o sea que todo bien. Y yo pensé, hostia, aquí hay Algo pasa. algo pasa. O sea que yo entré sin tener ni idea. Pero bueno, al final una base quizá que me ha acompañado siempre es la adaptabilidad. Bueno, oye, he entrado aquí, a mí me han dicho que aquí se cobra bien, que cuando te hagan fijo, que aprendes mucho, que es como que el banco es como del top y que el área es top, pues bueno, tampoco vamos a desaprovecharlo. Y estuve un año entero trabajando, aprendiendo lo que eran los all-nighters, no durmiendo y tal. Claro. Y pues eso, de 9 de la mañana a 1 de la mañana. Pero como os he dicho, o sea, nadie te pone una pistola en la cabeza. Si no quieres, no lo haces. Pero en mi caso yo creo que había cierto gusto. O sea, no me iba mal, o sea, me sabía adaptar. Al final, ¿Y por qué te gustaba? el trabajo en sí de banca de inversión no me gustaba, pero me gustaba la dinámica y quizás a mí me gusta competir. Y en el mundo de la competitividad y en el mundo del deporte, yo he hecho siempre mucho atletismo, que es pura meritocracia. O sea, allí no hay tu tía, es el que más corra gana. Y entonces yo estaba acostumbrado a sufrir y a disfrutar sufriendo. Y entonces en M&A sufres, así te... Entonces lo que no estaba dispuesto era aparecer, digo, no, si aquí hoy no se duerme, yo no duermo. Si mañana tampoco, tampoco, pero vamos, que yo no voy a caer Claro, no en voy a ser derrota, seguro. Claro. Y nada, y de ahí, o sea, que realmente no fue nada buscado. Y esto es un poco eh, un signo en mi trayectoria. No hay, o sea, quedaría muy bien decir, no, yo siempre mi interés fue tener un fondo de Y inversión planificar. y planifiqué, y entonces como fui un crack, lo hice así. No, o sea, realmente hay un componente aleatorio, azaroso, de con quién aprendes, dónde estás, con quién estás. Y siempre he tenido la suerte de trabajar con gente de primerísimo nivel. Trabajarías más o menos, de todos he podido aprender. En JB Morgan hay gente magnífica, gente con la que me sigo llevando muy bien a día de hoy, con la que hacemos cenas de vez en cuando, y algunos, creo que ninguno está ya en JP Morgan, pero algunos han estado muchísimos años allí, y gente magnífica. Y de la misma manera, o sea, después de llevar un año ahí, tampoco creas que sabía mucho más de finanzas. De hecho, me apunté a empresariales por la UNED para aprender la parte más, sí, más de contabilidad, más tal. La otra parte, al final, números, hacer modelo y todo eso, lo llevas de bases. Y si te dan bien los números, eso no es muy difícil. Y quizá la parte más complicada es más ya la parte comercial y estratégica, que ahí no tenía ni idea. Pero bueno, todo esto sigue la crisis, en los bancos no contratan a nadie, de hecho estaban echando a casi todo el mundo.
Ahí lo que pasa es que un día vino, no recuerdo quién fue, pero sí que me dijo, tú no te preocupes porque alguien tiene que quedar en la oficina y el más barato a día de hoy eres tú. Con lo cual, tu puesto no corre peligro. Corre peligro el del jefe de arriba que cobra un pastizal y ese, pues claro, Todos tenemos un jefe, ¿no? Ese jefe tiene ese jefe, pues el de arriba, ese es el que está más jodido porque le bajan las acciones y entonces matan. Pero tampoco había visibilidad y de repente un headhunter llama porque Goldman está buscando analistas, probablemente porque la historia creo que fue que tenían como 8 en el equipo y con la crisis se tuvieron que ir o se fueron los 8 y de repente pues hombre, empezó a haber algo de reactividad y dijeron hay que contratar a alguien y me llamaron. Pero yo no sabía tampoco, todavía no sabía que era Goldman, no había coincidido con ellos en ningún... de un año en... No, porque ya había Sí. coincidido con, pues trabajé en un proceso con Mediobanca, recuerdo, y Ajá. otro con Barclays y tal, Pero que estás en la dinámica del trabajo. y yo estaba en dinámica de, o sea, pues sí, mi único objetivo era llegar a casa y sobrevivir, entonces no tenía tiempo de, y el poco tiempo que tenía era para estudiar un poco las asignaturas concretas empresariales, que no la acabé porque mi objetivo era pues, eminentemente práctico, o sea, aprender, me matriculé de las que necesitaba a nivel técnico, las hice y ya está. Y yo recuerdo que me llaman, no, que te llamo porque es de un banco tal, digo, ¿qué banco? De Goldman, y yo, puse en mute y me le comento a mi compañero que está enfrente, tenía un par de años más de experiencia que yo, digo, bueno, él sabrá. Digo, Tony, oye, un banco Goldman, ¿de ti te suena? Y dice, coño, Goldman, ¿qué banco me suena? Yo, ¿qué tal? ¿Buenos, malos? Y dice, joder, sí, estaba en una llamada, entonces por gestos me dice, mira, sí, está Goldman, nosotros y Morgan, o sea, somos como, ese como el podium. Digo, coño, o sea, bien, ¿no? O sea, puedo decir, sí. Pues venga, pues ok, pues oye, sí, entrevistarme porque tiene buena pinta. Y así entré en Goldman ya como compuesto fijo, porque en JP al final estaba todavía de becario. Y no había visibilidad porque era un momento de incertidumbre muy alta para todo el mundo. O sea, realmente no era culpa de nadie. Es que no había, o sea, no había puestos para nada. Y de hecho fue la suerte de que en Goldman había porque se habían pasado previamente. Nada, entro en Goldman, banca inversión, y sí, pues iba aprendiendo allí, pero yo sí que empiezo a ver que a mí me gusta más, empiezo a entender ya el mundo financiero un poco más, que hay una parte que se llama buy side, que es más los que invierten su dinero o dinero de otros, pero que ellos son los que toman la decisión, no el asesor que está ofreciéndoles el servicio. Oye, hay gente para todo, hay gente que le encanta el M&A, que son unos believers del M&A, perfecto, es genial. No era mi caso y decido irme al Byside y de nuevo suerte, o sea, oye, ¿y que a quién conozco en Byside? Ahí, joder, tal. Ahí eso ya fue decisión tuya de que querías irte a... Sí, llevo 2 años en 2 años y pico en Goldman y digo, mira, está muy bien, he aprendido, pero no me veo aquí a largo plazo, no por el sitio que era magnífico, o sea, el sitio del equipo guardo un grato recuerdo y tengo amistad también en Goldman con mucha gente. La verdad es que en casi todos los sitios he ido dejando amistades y Goldman me parece un sitio, bueno, para mí es el banco de referencia, pero tampoco puedo hablar mal de JP porque realmente también tengo, o sea, los dos me parecen magníficos y cuando hay gente que habla mal de los bancos de inversión, etcétera, yo lo que he vivido desde dentro es gente que va a tope, que le va la cabeza a mil Sí, que y que tiene unos conocimientos tremendos y de los que se puede aprender mucho. Pero, sinceramente, no quería estar, sobre todo, 100 horas a la semana y dedicado a cliente. claro. A mí me gusta mucho la libertad de decidir yo cómo gestionar el tiempo. Y cuando estás en Goldman o en JP, en un banco de inversión, y además a bajo nivel, la visibilidad de tu tiempo es nula. En el buy side es algo más, porque al final tú tienes tus asesores, aunque en el buy side tú seas del equipo de analistas o de asociados, es decir, todavía rangos bajos, pero realmente ya no eres el último, tú puedes delegar también en los asesores y gestionar un poco más el tiempo. Y me parece un trabajo más bonito donde haces el seguimiento a la inversión y ves hasta dónde puede llegar. Total, que un ex colega en JP, Andrés, estaba trabajando en Magnum y le llamo, oye, ¿no estaréis buscando a alguien? Pues mira, justo, tal. Joder, Y allí, solo te sí, carambola. de carambola me entrevisto allí, me cogen y nada, allí gente magnífica también. Desde Ángel Corcoste, que era el fundador, que fue antiguo CEO del Santander, y es un tío maravilloso, como ingeniero de caminos, una cabeza privilegiada. A todo el equipo, parte del equipo que empezó conmigo ahora son socios,
Guillermo, Jorge, también magníficas personas. Al equipo que hay ahora más junior les conozco un poco porque he estado con ellos de vez en cuando, pero les conozco menos, pero vamos, un sitio estupendo. Y de hecho, allí estoy lo mismo, 2 años y pico. ¿Y por qué me voy? Pues la única razón real es porque creo que me falta experiencia internacional. Estoy ya en una edad en la que o me voy ahora yo no había tenido exposición casi a Londres, Claro. o me voy ahora, o conforme pase más tiempo es más complicado ya moverse por todo, ¿no? Te estás estableciendo, igual empiezas a tener familia, pero tampoco lo busco, o sea, simplemente me llaman. Recuerdo que me llamó KKR primero y dije que no. No quiere decir que hubiera pasado las entrevistas, porque KKR es un sitio muy complicado de entrar, o sea que yo probablemente no las hubiera pasado, pero directamente no opté a Claro. entrar a Difícil. participar. Y me llama Goldman de nuevo, pero del equipo de Londres. Digo que no de inicio porque pensaba que era para hacer M&A y no quería volver a M&A. Y me insisten de nuevo, no, mira, este es un puesto que es en el equipo de Special Situations. Y yo, vale. Y digo, pues espera un momento, que no conocía el equipo, había estado en Goldman y no conocía el equipo. Tony, ¿qué? Claro, en este caso, este es Dani. Oye, Dani, él sabe quién es, Dani. Tú, en un equipo de Special Situations, tío, aquí. Dice, coño, Juano, me llama Juano, en lugar de Juano, estos son los geos del banco, estos cuando hay algo jodido vienen ellos. Ah, coño, está guay, ¿no? Dentro de, o sea, esto tiene caché y tal, y aprendes. Sí, estos son. Dice, vamos, yo les he visto una vez que vinieron aquí a hacer no sé qué, y ya los usaron con esta agua, digo, venga, y además me fui con una persona española a hacer el equipo de España, Chantón, tío magnífico también. Siempre he tenido mucha suerte, la verdad, con la gente con la que he trabajado. Si quieres, explica un poco qué es Special Exacto. Situations, a qué se dedican. Sí, porque quizá de todo eso, al final, banca de inversión, private equity, Special Situations, aunque ya creo que se conoce más porque al final se han ido creando equipos de Special Situations, tanto en diferentes bancos como fondos Special Situations concretos. Special Situations, más allá de la palabra que suena muy rimbombante, el resumen es hacer dinero en cualquier cosa donde se pueda hacer dinero y donde otros no ven o no llegan, por tiempo, por complejidad, por región. Es decir, si hay que hacer real estate en Australia, se hace. Si hay que hacer empresas industriales en Swindon, que está al oeste de Inglaterra, se hace. Si hay que hacer hipotecas para residentes de la tercera edad en España, se hacen. Y si hay que invertir en un pipe o en una empresa, comprar un stake de una cotizada también. Si hay que hacer un híbrido, un estructurado, al final es. Pero se hace en una situación de mayor incertidumbre Generalmente es porque hay un hedge, un arbitraje de incertidumbre, o bien por tiempo o bien por tamaño. Hay algo que efectivamente que el inversor institucional o el fondo normal no llega, porque al final, imagínate, tú eres un fondo, no sé, de infraestructuras y tienes un mandato concreto, deals de entre tanto y tanto, con tal cual, tal periodo de inversión, y entonces te enfocas en eso. Y si eres un fondo de biotecnología, pues haces otra cosa, y si eres un fondo inteligencia artificial, pues otra, pero hay cosas que quedan en medio o en empresas que están en crecimiento, pero no son startups, pero necesitan que con 5 millones de un CAPEX concreto las impulsas y entonces lo que le haces es un estructurado donde te doy el CAPEX para crecer ya, para tener tu working capital bien y luego, pero además entro en tu stake y además también, como veo que en la parte mezzanine de la deuda puedo obtener valor y te impulso. O sea, al final sería como una solución ad hoc a cualquier Claro. problema de inversión. Y no necesariamente que lo estén pasando mal, también puede ser, ¿eh? También vimos empresas distress, pero que a lo mejor es una empresa que ha llegado distress por un tema de liquidez. Y ese tema de liquidez se resuelve con liquidez. Lo que pasa es que el banco o fondo con el que tiene la deuda o el problema no tiene la flexibilidad para, aunque sepan que pueden ganar dinero, pero Sí, es que pero al por el final, mismo tienen unos claro, hay una burocracia y un tal. Entonces, en el equipo de Special Situations de Goldman gestionábamos el propio balance del banco, o gran parte era el balance del banco, entonces teníamos una cierta discreción dentro de luego las normativas que con toda la crisis financiera, la ley Bockler y tal, siempre se complicó todo, pero al final. ¿Qué diferencia hay entre gestionar el propio balance del banco y gestionar de tercero? Yo creo que si gestionas terceros tienes una responsabilidad mayor y además un mandato más concreto. Aunque a día de ¿Cuál hoy, es lo que le has vendido al tercero? ¿No? Que el claro, tercero. y es muy difícil vender un mandato de no, yo doy a todo lo que veo, claro. Pero si tú tienes tu propio balance, al final es, oye, esta tesorería que hay aquí,
excedentaria, mientras no la prestemos en el negocio habitual del banco, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde podemos hacer negocio? Y es un equipo totalmente diferente a Merchant Banking, por ejemplo, que era un equipo, que es el equipo, digo era porque en Goldman, como ente vivo que es, todo esto en 10 años ha cambiado y ya el equipo como tal de Special Sit no existe, se fusionó con Merchant Banking y a día de hoy, que ya estoy fuera, sinceramente no sé exactamente cómo es. Yo sé que los antiguos colegas míos, pues unos están en una división, otros en otra y otros se fueron, ¿no? Pero la principal diferencia es esa, tienes quizá mayor discrecionalidad. Tu límite es lo que a nivel regulatorio te impidan como banco regulado a hacer, ¿no? Claro. ¿Y era Pero- el negocio más bien les venía o lo buscaban ustedes? ¿Tenían labor comercial o era como recurrían a ustedes gran parte de las veces? La parte líquida se buscaba, porque al final la parte líquida, que es a lo que me dedico ahora fundamentalmente, al final es información pública y es estar pendiente y analizar oportunidades. Generalmente lo que ocurre es que esa oportunidad no te va a llegar viendo Apple o Amazon, pero te va a ver, pues yo recuerdo los colegas que llevan la parte líquida, que yo participé algo, pero no mucho, pues alguna constructora española en algún momento, cuando había más dificultades, un banco en Islandia, temas así, Claro, cosas en Turquía, en te puedes Rusia. generar también tus deals, ¿no? Tus estructuras. Luego tuve, Cuando los reconoces, si los reconoces y vas, te lo, lo podía montar. lo que había luego también era una especie de división matricial en el equipo, tanto pues privado, líquido, deuda equity y regional. Porque al final Special Situations, de nuevo, es muy difícil, no vas a tener un Special Situations con Telefónica. Tienes que ir al middle market y para un inglés ir al middle market español es harto complicado, sino imposible, no sabes por dónde empezar a llamar. De ahí el crear un equipo español con 2 personas que creo, aunque estábamos basados en Londres, viajábamos prácticamente todas las semanas a España. Lo cual también estaba bien, fue una de las razones, porque al final, aunque yo me fui a Londres, 1 o 2 días a la semana seguía en España, entonces seguía teniendo contacto con mi vida aquí y yo realmente tuve la sensación siempre de estar en los 2 sitios a la vez, que era genial. Y teníamos equipo para Turquía, equipo para Rusia, equipo para Alemania, para Italia, para Francia. Porque Lo mejor de cada caso. Sí, pues tú cuando ya llegas a Executive Director de SSG, sí. ¿cuál es un día a día tuyo? O sea, ¿es más labor comercial, es más back office o gestión de personal? O... Ya como Executive Director, es un poco mezcla. A ver, este es un equipo en el que no teníamos miedo al Excel. Es decir, igual que en banca de inversión, creo que una de las formas de ir subiendo es, no, yo tengo despacho y ya del Excel no lo toco. Es como que les da... hay más una labor comercial, porque claro, su labor es asesorar, y es lógico. Entonces quieres subir del Excel porque si estás en el Excel no estás asesorando al cliente, que es donde está el valor. Pero cuando tú eres el que genera las inversiones y el retorno que se vaya a hacer impacta en tu cuenta de resultados, el Excel casi es más tu amigo. O sea, de hecho es al contrario, las presentaciones brillan por su ausencia. Yo no, la teoría era que lo que no tocaba era el PowerPoint. O sea, las presentaciones a comité eran casi outputs de Excel e incluso el propio Wording lo poníamos en Excel. Y lo que importaban eran los números y la mitad del tiempo pues estabas quizás un tercio lidiando con nuevas oportunidades y visitando empresas on-site sobre el terreno, fábricas, etcétera. En España generalmente también estuve haciendo cosas en Escandinavia, en Alemania, en Inglaterra y en Portugal, pero mi foco principal era España. O sea que un tercio es visita concreta, pero además de todo tipo, desde fincas para plantas solares a industrias agroalimentarias y grandes fábricas con grandes congeladores, a residencias de la tercera edad, Y tú, todo tipo. pues claro, buah, que yo me estoy quedando flipando. Trabajas en una empresa y claro, pudiendo hacer casi que cualquier cosa, o sea, teniendo un abanico de opciones tan grande, ¿cómo es, o sea, cómo vas a la empresa y qué vas analizando, qué vas diciendo? Bueno, pues a lo mejor esta empresa se presta más a nosotros invertir en la deuda o a nosotros hacer no sé qué, o hacerle un Bueno, préstamo. al final, aunque las empresas sean de su padre y de su madre, se puede trasladar a un idioma común. Esto es como en inteligencia artificial. Al final, casi todo es trasladable a lenguaje de programación, pues aquí es trasladable a números y todas tienen una cuenta de resultados, un balance, un cash flow, más que el balance, un cash flow que es el que no engaña.
unas preguntas y tú ves lo que hay en cuentas y verlo sobre el terreno y ves la conexión. Y cuando ya has visto varias, aunque sean de áreas diferentes, eh, salvaguardando áreas muy concretas como puede ser biotecnología, realmente, y de hecho esa es la idea por la que luego me dedico a biotech, al final todas se pueden traducir a un lenguaje que de vuelta a Londres en tu sitio puedes ver cuáles son las preguntas clave que hay que hacer, los follow-ups y ver desde dónde tiene sentido más atacar esa oportunidad. Y también depende de lo que quiera la contraparte. O sea, esto no... De hecho, hay un trabajo mucho de... tienes que ser todo lo contrario a lo que la gente pueda creer. O sea, la prepotencia aquí es un enemigo. Tú tienes que empatizar mucho con el empresario, entender qué es lo que le ocurre. A veces hay problemas de herencia, a veces hay problemas de socios, a veces son de liquidez, a veces son de proveedores, y en función de, a veces son competencia, calidad de producto, en función de lo que sea y de lo que te estés, puedes ver si hay una oportunidad en equity, en deuda O sea, vas un o poco, ambas. vas más a la empresa por un tema de crear vínculo con la persona más que de conocer la empresa. Porque si realmente tú me estás diciendo que al final todas las empresas tienen el común denominador de los balances o los tres estados. Sí, pero tienes que verlas. Tienen el común denominador, pero tienes que saber, depende mucho de cada una, de lo que estás comprando. Y no es lo mismo infra o al final, efectivamente, pero incluso aunque fueran, hicimos mucho también solar, plantas solares. Y está bien ir a verlas, ir a ver el terreno, dónde hay ovejas para limpiar, dónde no hay. Aunque sea por conocimiento aunque luego en números sea lo mismo, pero te permite balancear mejor las probabilidades de verdad si algo puede ir mal o no, dónde está la conexión, dónde está la estación de servicio. No es lo mismo verlo que te lo digan, ¿no? Y establecer relación con el promotor en este caso, o con el operador, con el dueño, es clave. Entonces, un tercio del día se va ahí, otro tercio se va en analizar eso que has visto y en preparar las presentaciones para comité. Otro tercio se va, que es quizá la parte que menos me gustaba, en temas burocráticos, gestión de riesgos, temas, que es quizá una de las cosas que hace que yo quiera tener mi propio proyecto. Al final estás en un gran banco y tienes que cumplir no solo con la parte de ganar dinero, sino reputacional para el banco, de riesgos que no son monetarios, sino de otros tipos, de regulación, y se va muchísimo tiempo ahí, muchísimo tiempo ahí. Entonces, bueno, pues esos son los tres. Y luego es verdad que es en un ambiente internacional donde pues conoces a genios rusos doctorados en matemáticas, africanos, franceses, americanos, canadienses, gente que, o sea, cuando ves sus carreras han sido todos increíbles. O sea, que el más tonto estudiaba en Harvard a lo mejor y les va a todos la cabeza de maravilla. Entonces, bueno, así que el sitio fue genial y decidí ir allí porque es el mejor máster posible y encima te pagan. Y consigues imagen, pero la imagen va acompañada porque es real, es decir, lo que aprendes allí Tiene te da una seguridad que probablemente no la tienes antes, y si la vas a conseguir en otros puestos quizá tardas muchos más años. Entonces yo todo esto lo hago todavía antes de cumplir los 30, y creo que me voy de allí con una seguridad en mí mismo que no hubiera tenido si no paso por ahí. Probablemente la seguridad que a lo mejor adquieren otras personas más cercanos a los 40. Y como a mí le pasa a mucha más gente. Y luego eso va unido a que yo gestiono muy bien la inestabilidad, eh, el riesgo, no me pongo nervioso, la novedad no me inquieta, soy muy adaptable. Y por lo tanto soy todo lo contrario a otros perfiles no, yo me quedo aquí 15, 20 años, que hay que valer para eso y hay que ser buenos. Es decir, también, ojo, quedarse en un sitio de primer nivel financiero, sea Goldman, Magnum, JP, son otras cualidades que hay que valer, que yo te diría que probablemente yo no valdría para eso. Y son otras sí, cuestiones. y tienes que ser bueno, porque no, o sea, no, yo me quedo aquí, no, si te quedas ahí y no eres bueno, te sacan también. O sea que, pero a mí me gustaba más ir aprendiendo lo máximo posible de la mejor gente y de los mejores sectores. Y sí que es verdad, o sea, igual que ha habido mucha azarosidad en el proceso y en el camino, cuando voy a Londres sí que ya es con un propósito, es con el propósito de aprender lo máximo posible, de internacionalizarme, de mejorar el idioma,
de tal manera que cuando vuelva, o sea, siempre mi idea era volver, Volver. Y, pero vuelvo en un estatus que no han sido 2 años, sino que ha sido bastante y más. volver en ese momento sin tener todavía, o sea, sabías que querías volver, pero no tenías claro el proyecto o ya te... Los últimos meses ya en Londres, o sea, yo estuve viendo, vale, creo que esto me puede dar suficiente seguridad en mí mismo y capacidad para crear un proyecto de inversión. ¿En qué? En commodities, en value investing, y vi diversas opciones. Y al final se trata, esto lo hablo ahora con mi socia Claudia en otro de los temas que tenemos, no se trata tanto de reinventar la rueda y de crear algo nuevo, sino de innovar, de algo que se hace, hacerlo donde no se hiciera, por ejemplo. Y yo hice FX, commodities, value investing y o bien eran sitios muy crowded ya, con mucha competencia, o yo tampoco veía que tuviera algo valor diferencial. diferencial, No, efectivamente. no. Entonces, eh, pero también empecé, dentro de lo que había, yo invertía a título personal en biotech, en stocks de biotech. De hecho, cuando estabas en Goldman había que pedir permiso para ello y me fueron bastante bien algunas inversiones en biotecnología y cuando pedía permiso para vender a el partner que lo aprobaba, lo oye, wow, oye, enhorabuena. Y yo, bueno, no le decía, bueno, estoy haciendo una pequeña prueba piloto para testeando, viendo Para irme los cuando me voy y tal. claro. Y entonces, ya en los últimos meses empiezo a ver, oye, pues creo que aquí sí que hay un punto, porque aunque es bolsa, la dinámica se asemeja más al venture capital, Claro. son pequeñas empresas, muy under the radar. Yo pregunté, de hecho, en Special Situations que hacíamos de todo, oye, no he visto que hagamos biotech. Y dice, es que es muy complejo para entenderlo. Y yo, bueno, eso, un buen punto. O sea, si los grandes bancos no se meten, ahí hay un pequeño nicho. Vale, los grandes bancos no se meten, los analistas tampoco, el público, el gran público tampoco. La gente que se mete más desde un punto de vista especulativo porque lo que hay es una alta volatilidad y lo que le atrae es el dinero rápido, como te puede atraer a día de hoy Bitcoin, la inteligencia artificial ahora o los casinos. Entonces, atacar esta inversión desde el punto de vista estrictamente profesional era algo donde analicé y en Europa no había competencia. En Estados Unidos sí, había varios fondos. Te diría que analicé una base de 100, de los que me quedé con 20, que filtré a 10, que son los mejores del mundo y siguen a día de hoy siendo 10 años después los mejores. Hablé con ellos, me entrevisté, colaboré con alguno, me empapé de sus tesis de inversión. ¿Cuáles dirías que son los fondos de referencia? Son fondos privados cerrados, pero con lo cual además son cerrados porque han muerto de éxito en el sentido de que gestionan ya tanto dinero para lo que es el nicho de mercado que ganan en pastizal y casi te invitan a los propios inversores, les invitan a irse, pero son, por supuesto, Ra Capital, Orbimed, Perfectit, Baker Brothers, Cormorant, Biotechnology Value Fund, EcoR, Icarian, son hay alguno más, Benrock 5AM. Estos son fondos que de Son fondos mercado público. mercado público, alguno tiene su rama Venture Capital, pero yo me centro en la parte pública. Bueno, pues me empapé de sus estrategias, en conocerles, que es muy importante, va a ser muy importante luego, como veréis, y veo que, pero todos Estados Unidos, con inversores americanos, empezando muchos de ellos pequeños, como yo, con 4 millones bajo gestión, gente que 20 años después gestiona 5.000 millones. Entonces, ya te digo, Formato como muy venture, ¿no? sí, formato muy venture, poca gente, y al final es que son compañías pequeñas en bolsa, pero el gran público no las conoce. La información pública es igual para todos, pero con esa información, como no está muy manida, el cómo la interpretes sí que puede tener un valor diferencial. Me creo los modelos de inversión, hago una prueba piloto durante 18 meses con mi propio capital y me va bien. Mientras hago eso, vuelvo a España y ayudo a mi compañero en Goldman, que también vuelve. Él se pone a crear un fondo muy de los mejores en renovables y en logística, es Everwood Capital, les va de maravilla. Ayudo a crear ese proyecto, lo cual me sirve a mí también para aprender de cómo hacer cosas y cómo no hacer otras para cuando cree el mío propio. Y cuando ya veo que el mío tiene cara y ojos, que tenemos un track record a nivel de andar por casa, pero demostrable y auditable durante 18 meses que hicimos, voy a pues
mucha suerte tuvimos de nuevo aquí. Llamo a 3-4 puertas de amigos y uno me sugiere, el mismo que estaba trabajando en Magnum, de hecho, o sea, que me ha ayudado varias veces. Me sugiere. Un saludo. Sí, no, Andrés Revuelta, luego es magnífico. Y me sugiere hablar con Avante. Pues tú, ¿qué año estamos hablando? Perdón. 2017. Y nada, para hacer la historia corta, si no es muy larga, pues oye, les gusta, montamos el proyecto con ellos. No es exactamente el proyecto que yo iba buscando, pero hay que ser también pragmáticos. El primer paso. Yo estoy haciendo lo mío desde mi cuenta personal. De repente tienes la oportunidad de hacer un proyecto ya regulado, fondo en Luxemburgo, con exposición a miles de clientes, que empezamos con 2 millones el primer día, 10 millones al cabo de un par de meses, llegamos a 50 millones. En 2019 fue el mejor fondo healthcare de Europa, el mejor fondo de autor de España, o sea, una visibilidad tremenda, muy bien. Y es verdad que tras 2019, con el COVID y tal, yo lo que veía es que había mucho inversor, pero pequeño. Teníamos como 2.000 inversores, tickets pequeños. De hecho, hay familiares míos que son clientes de Avante. Y creo que Avante es un sitio magnífico para muchos tipos de inversores y entre ellos ese tipo de perfil. Y es un sitio que creo que genera una confianza genial y enorme y que tienen buen acceso a productos y que lo hacen muy bien. Y de hecho, a día de hoy, sin ir más lejos, hace poco una compañera con profesión liberal me dijo, oye, tengo unos ahorros, me han hablado de Avante, ¿crees que es buen sitio? Y yo le recomendé que sí y le digo, voy a hablar con tal persona porque creo que es un sitio para donde se puede estar y donde puedes tener tus ahorros con total seguridad. Ahora bien, creo que mi producto es de alto riesgo, de muy alto riesgo, muy volátil. Creo que tuvimos suerte el tiempo que lo hicimos porque hubo una volatilidad mínima. ¿Qué crees que Vino hubiese después. pasado si hubiese tenido volatilidad Claro, en tu contra? Por eso no, la vida hay que tener suerte en los momentos adecuados. La suerte hay que buscarla. Es verdad que si tú estás en tu casa y no haces nada, pues no hay suerte que valga. Pero hay que tenerla también en los momentos adecuados. Creo que si en lugar de ir como fue, hubiera ido como ha habido otros años posteriores, hubiera sido muy difícil captar, desde luego no 50 millones, ni siquiera 10. Por lo tanto, como modelo de negocio al final, lo que hay que repartir entre gestor a gestor, administración, tal, no te da y no hubiera habido un path para el éxito claro, ni capacidad para irme y crear mi propio proyecto. O sea que hay que tener suerte en momentos adecuados y saberlo valorar para cuando no la tienes también, no decir que mala suerte, no, ya la tuviste, ya cumpliste el cupo de buena suerte y cuando viene mal, pues la buena. cuando viene la mala suerte, pues te toca trabajar más y ya está, no pasa nada. A lo mejor hubiendo trabajado de otra manera también hubiéramos llegado. Creo que sí, porque al final la perseverancia y la seguridad en el proyecto la tenía, pero hubiera sido más difícil en ese momento. Lo que digo, creo que es un proyecto que requería otro tipo de perfil inversor al que yo pudiera acceder de forma directa y tener una relación casi cuasi personal, como la tengo a día de hoy, con una pequeña parte de patrimonios de alto patrimonio que quieran darle a esa última parte de su patrimonio no conservación de capital, sino algo más extremo en volatilidad, también en retorno si las cosas van bien. Pero que no suponga gran porcentaje de su patrimonio. Claro, Si no te están molestando, es menos gente que tú le dedicas un servicio más personalizado. Que Claro. encima tú tienes tu gestión personal de que puedas hacer lo que... Claro. Si tú tienes 2.000 inversores con idea de crecer hasta 10.000 o los clientes que tenga Avante, que son muchísimos a día de hoy, es una barbaridad lo que ha crecido y son la gestora independiente mayor de España, creo. Tienes un modelo de negocio que es diferente y tienes que intentar dar el mejor servicio a ese tipo de persona y creo que lo hacen. Ahora bien, no puedes escribirle un WhatsApp o que un cliente te escriba directamente al gestor y pregunte por algo concreto y tú poder contestarle al momento. No es un B2B, es un broadcast casi. Yo Claro. hablo en conferencias, en una carta para miles de personas. Y quizá el conocimiento del inversor es muy difícil. El conocimiento del inversor en este... Pudieses hablar directamente con él, no tendría... O sea, Claro, como modelo de negocio, el pequeño inversor, si tienes tu propio proyecto, nicho, boutique, no es posible porque su conocimiento generalmente es menor. Por lo tanto, para él la inversión que haga en ti va a ser grande,
y va a estar más preocupado, va a hacer muchas más preguntas, pero lo que a ti te renta es muy poco Claro. y no tienes capacidad. Entonces no puedes crecer así. O eres Avante o eres Juan, Si eres boutique, eres boutique. pero no puedes hacer las dos cosas juntas. Entonces, bueno, pues en 2020 nos divorciamos, pero creo que era necesario y muy bueno para ambas partes. Creo que no a largo plazo, aunque a corto plazo tuvo éxito, y eso también creo que es importante a la hora de hacer proyectos, saber no dónde estás ahora, sino dónde quieres estar dentro de 20 años y si ese es el partner adecuado. Y puede ser un partner buenísimo para otras cosas, pero no para eso. De hecho, la relación con Carlos viene cuando ya estoy fuera de Avante, alguien que quería hacer negocio con Avante, Carlos muy inteligente me dijo, voy a preguntar a alguien que no está en Avante para que me diga las cosas malas. Cuando se reunió conmigo, le empiezo a decir, no, ¿qué es lo que buscas? Esto, ya. Digo, pues creo que Avante es un buen sitio para eso, ¿no? Pero ¿y por qué te has ido tú? Entonces, no, yo me he ido por estas cosas, pero Claro. la realidad es que es un buen sitio. Para lo que buscas, además, creo que puede encajar. De acuerdo, entonces no congeniaba ese modelo de negocio con la idea que tú tenías del proyecto. Entonces, ¿cuál fue tu decisión? ¿Cuáles fueron los pasos que tomaste? Pues la decisión fue que necesitaba un sitio y producto que pudiera ser adecuado para no muchos inversores, pero de mayor cualificación y patrimonio, para poder tener un trato más cercano y personal, directo, con un producto que pudiera asimilar la volatilidad de este sector. Y me explico. En un fondo UCITS, que son los fondos generales, tú no puedes tener una concentración mayor a un 10% en una posición. Eso tiene un problema en generalmente eso no va a ser un problema porque tú tienes una cartera diversificada, las compañías te pesan un 2, un 3, un 4% y Repsol, Telefónica, Apple no van a triplicarse de la noche a la mañana, pero en biotech sí, en biotech cotizado se asemeja más a tus posiciones o participadas en un venture capital donde de 10 compañías 5 se pueden ir al garete, 3 lo hacen normal, una bien y una te hace un 30x. Y si está la capa. Claro, si tú tienes un 4% en cada una, en 25 compañías, por ejemplo, por ponerlas todas igual, y de repente la que te va a hacer ya no digo un 20x, un 10x, la tienes que vender cuando llevas un 2,5x, Claro, no. te has escapado al upside. El downside, en cambio, no lo tienes limitado, porque la que va mal igual. Claro. Por lo tanto, si tú lo modelas, y yo lo hice matemáticamente, no es a largo plazo. A corto plazo puedes hacerlo bien, como lo hicimos, pero a largo plazo no es eficiente y te estás poniendo prácticamente la mayor piedra posible en la rueda, dirigir un fondo UCITS en empresas biotecnología con gestión activa de forma exitosa. No es posible. En Avante eran eso. En Avante era un fondo UCITS. Vale. Lo que hicieron muy adecuadamente en Avante es transformarlo en un fondo de fondos biotecnológicos, Ajá. que ahí sí un fondo UCITS es perfecto. Claro. Pero, por lo tanto, estaba bien la separación. Avante acabó haciendo lo que creo que va más acorde con ellos y yo acabé haciendo lo que necesito con un fondo SIF, que es como un hedge fund en Europa, es un Special Investment Fund que me permite, aparte de hacer derivados, cortos, lo que tú quieras, pero fundamentalmente lo que me permite es poder concentrar, no tanto a coste, es decir, no voy a invertir en una compañía un 20%, pero que puede invertir un 5, un 6% y que si la compañía hace un 10x, yo coja el upside absoluto o que la decisión de vender sea mía y no de, me está diciendo el regulador que he pasado el límite y tengo que vender mañana. Claro. Entonces, luego lo harás mejor o peor, pero empezar un producto, si ya es difícil ganar dinero en el mundo de la inversión, si empiezas con un producto que no es, cuya tesis no es eficiente con esa estructura, no puedes. Claro. Entonces, me uní a Atsi, que creo que es el mejor sitio posible para precisamente esto. Es una gestora donde lo que hace es, entre otras cosas, tener fondos fuera de España o ser la imagen de esos fondos en España para clientes españoles y latinoamericanos fundamentalmente, de fondos de muchísima calidad como Blue Box Technology, Sifter en países nórdicos, para biotecnología estoy yo, y son el paraguas o el cascarón de los que tener estos diferentes productos. ¿Por qué no crear mi propia gestora? Pues porque yo tengo cero ego en imagen de marca. Mi producto es un producto nicho, no necesariamente a volumen, va más ad hoc, podemos tardar mucho tiempo en crecer y para tener tu propia gestora necesitas volumen. Claro. Y de hecho la ventaja de hacerlo así es que incluso yendo mal, como fueron los primeros años, tienes la capacidad de sobrevivir, que es clave. Cuando en cualquier negocio de emprendimiento va mal, la clave es cuánto tiempo puedes aguantar hasta que las cosas cambien.
y la certeza con la que crees que van a cambiar. La certeza con la que creía que iban a cambiar era el 100%, pero tienes que aguantar. A mí me consta que ha habido intentos de hacer algo parecido a lo mío con gente que no lo ha conseguido por falta de tiempo. Al final no han podido tener una estructura de costes o unos sistemas Que le no- permitan. que no les permitía. Ahí a cualquier gestor que me quiere escuchar se lo digo. Si quieres tener una estructura buena con socios de los que te puedes fiar al 100%, creo que es el mejor sitio posible. Entonces yo llevo con ellos desde el 2020, total discreción y gestión de lo mío, ayudo en lo que puedo en lo demás como socio de la gestora, ellos me dan apoyo absoluto en lo mío y funcionan las mil maravillas. ¿Cómo sabemos que funcionan las mil maravillas? Pues porque habiendo oído el mercado biotecnológico entre el 21 y el 24 con caídas del 60%, lo hemos pasado como socios bien, lo hemos sobrevivido y hemos pasado de 10 millones bajo gestión, bajar a 3 y ahora tener cerca de 40. Es decir, y eso en un sistema muy malo donde ya te digo que la media del sector fueron caídas del 60%, si te vas a pequeñas y medianas compañías, las caídas han superado el 90%. Pero incluso grandes compañías, hablábamos antes, Moderna estaba en 500 en 2021, está en 20 y poco ahora. CRISPR, Intelia, las compañías de edición genética estaban en 200, ahora están en 20. Caídas del 90%, compañías que valían decenas de miles de millones. Pues imagínate las más pequeñas, que eran el core de nuestra estrategia, no fueron bien. Pero gracias a la estructura y a los socios que tenía y por supuesto a los inversores muy cualificados que entendían el esfuerzo y el trabajo que había detrás y su paciencia, comprensión y apoyo, pues hoy estamos ya volviendo en un sector volátil. Como decimos, este año todavía hubo la última estocada hasta abril con caídas del -50%, pero por ejemplo de abril ahora hemos subido un 130%. Y lo que espero a largo plazo es que las dinámicas que fueron negativas del 21 al 24 creo que ya no están ahí. El dinero especulativo de ida y venida se ha ido, los tipos de interés subiendo se han terminado, ahora hay que ver con qué velocidad bajan, pero simplemente con que no suban ya es un viento a favor para nosotros. La ciencia ha seguido avanzando, terapias génicas, edición genética con sus setbacks, etcétera, pero ha seguido avanzando. El M&A de las Big Pharmas comprando empresas biotecnológicas, Se sigue. este mes el mes de septiembre, he dicho, ha sido excepcional, con 4 compañías adquiridas de multibillion. 2 de hecho las teníamos en cartera, con lo cual ha sido un gran mes. Y la dinámica ahora pinta que esa tormenta en la que estábamos navegando y que tuvimos que coger el timón fuerte y aguantar, pues se está despejando y empieza a soplar un viento ligeramente a favor que puede movernos muy rápido. Uno de mis inversores y amigo, y él sabe quién es, lo decía muy claramente, dice, es que en este sector al final tienes que estar cuando va mal, porque cuando cambia el viento, cambia tan drástico que es entre que te quieres posicionar y no, te has perdido. Y es que es así, de bajar a subir un 130% han pasado 5 meses. Entonces, entre que te lo piensas, no te lo piensas. ¿Cómo ha sido tu año? Así muy rápido. El año empezó por diversos ruidos de cambios regulatorios, políticos, aranceles, cosas realmente a veces absurdas, porque el arancel en el mundo farmacéutico no impacta, es al contrario, es una industria eminentemente americana, de producción americana y venta en América. Pero lo anunciaba Trump y caía un 10%. Bueno, pues mantienes la calma, intentas rotar hacia compañías que se han visto más penalizadas sin razón alguna para sacar más provecho de la recuperación. Ahora, mientras eso ocurre, te pones en bajadas del 50%. No es lo habitual tampoco, es decir, estos han sido años muy extremos, pero de la misma manera, cuando se ve que los aranceles efectivamente no impactan, que ya se sabía, pero que la gente empieza a verlo, también Toma su tiempo. la caída se incrementa porque aunque hay mucha gente que no quiera vender, si has comprado a crédito, hay ventas forzadas, tanto de fondos como de especuladores, que provocan una caída aún mayor. Es decir, cuando tú ves bajadas en compañías sin ningún sentido, con una capitalización negativa, más dinero en caja que valoración de mercado, que lo ha habido, y de forma drástica, Algo ahí. es porque hay gente que está forzada a vender. No quiere vender, pero tiene que vender porque le saltan las garantías. ¿Se da más eso en sectores como el biotecnológico? Que Sí. la gente opera más apalancado con... No, pues mira, debería ser un sector donde no deberías de hacer eso, yo no lo hago, porque efectivamente al ser volátil, precisamente Claro. tienes una probabilidad mayor de tener que aumentar garantías.
pero se presta mucho a la especulación y el dinero especulador va unido a querer ganar más a corto Claro. plazo. Ajá. Sí. Como inversor a largo plazo lo que intentas es aprovechar eso. Es decir, Claro. aquí, y lo decía antes, más que la ciencia importa y la valoración fundamental de la compañía también, pero hay un tema de teoría de juegos y psicología de mercado que es más importante prácticamente que eso. De hecho, hay un fondo de éxito que es Perfectit, que él es psiquiatra de profesión y Perfectit viene de percepción, que lo que hace es que valora a las empresas, y yo cuando estuve con él me lo explicó, por la percepción psicológica del mercado sobre esa compañía y tiene un éxito tremendo. Entonces, tienes que saber cómo funciona el mercado, tanto la parte retail como la institucional especializada, quién está vendiendo porque es venta forzada. Y cuando eso ocurre, hay oportunidades. Lo que ocurre que mientras tanto, pues puedes bajar. Porque lo que sí es cierto es que no sabes dónde está el suelo nunca. Y el suelo te sorprende aquí muchas veces. Donde creías que había un suelo, hay un suelo. Otro por debajo de otro piso. Pero si eres consciente de dónde estás, de lo que es y la seguridad que tienes en tu estrategia, a largo plazo acaba dándose la vuelta. Y este año ha sido un ejemplo, después de llegar a abrir ahí, la cosa empieza a remontar y donde de repente se veía, no, es que esto no vale nada, no, pues parece que esto puede curar vidas de esta manera o no, es el futuro y se da la vuelta de una forma increíble y pasa al contrario. Empieza a haber una especie de FOMO, o sea, hay compañías como Appcelera de inteligencia artificial aplicada a biotecnología que hace 6 meses nadie las quería a $2 cuando tenía 1.000 millones de caja y 800 de valoración y hoy con 2.000 y pico de valoración y algo menos de caja está con gaps alcistas de apertura cada día. Entonces, pues hay un juego psicológico que es más importante que la propia ciencia y eso tienes que ser consciente para atacar este mercado. O sea, dirías que tu tesis de inversión se centra más o sea, más que en el aspecto técnico de cuál es la cura y qué realmente está viniendo a aportar esta empresa, se centra un poco más en el aspecto financiero y de emociones y Hay, psicológico del mercado. hay ambas, es decir, y tienes que ser consciente de ambas, o de las tres, hay tres. Y si no lo eres, y el que quiera tal, no, yo es que sé mucho, soy un científico buenísimo y sé mucho de esto, vas a fracasar. Y he visto más de un caso, no, es que sé calcular con una probabilidad muy alta si la FDA va a aprobar esto, no. Me llegaron 2 casos así que querían un input financiero, pero que ellos ya tenían la ciencia y yo les deseo buena suerte en su proyecto y pues no han salido adelante. Eh, la ciencia es importante y tienes que tener una idea básica de la misma y un concepto, obviamente, de, pues, por ejemplo, una de mis compañías principales ahora, Cidara Therapeutics, está en fase 3, un mecanismo novedoso de vacuna para gripe que probablemente desbanque por forma de administración y por eficacia a las vacunas tradicionales, sobre todo para gente de alto riesgo. Tienes que saber un poco cómo funciona, Claro. cuáles son sus ventajas, pero no tienes que ser el mayor experto en virología ni en gripe del mundo, ni mucho menos. De hecho, es contraproducente porque estás tan metido Claro. solo en eso Sí, que te montas un... que no ves luego vale, cuánto vale esto en mercado, cuál es su capacidad de penetración, a qué los inversores institucionales a qué precio han entrado, quiénes han sido, el management, cuándo está entrando, cuándo está vendiendo, qué dinámicas hay, si la FDA lo retrasa, qué impacto tiene, si el enrollment es este año o se retrasa porque la gripe no está dando fuerte en otoño, ¿qué ocurre? Cuando sube la valoración fundamental te dice X, pero si hay un apetito especulador, ¿hasta dónde puede llegar? Todo eso tienes que valorarlo. Entonces son 3 variables. Hay una valoración por fundamentales, una valoración técnica y luego una percepción de mercado con psicología de mercado que va unida a teoría de juegos y que es bastante importante aquí. Y además nos decías antes que cuando planificaste el proyecto, cuando te pones a planificar el proyecto, dices cuál es el upside y cuál es el downside, no cuál es el peor de los casos. A lo mejor una persona que tiene mucho conocimiento técnico, precisamente porque tiene la convicción de que le va a salir bien por su conocimiento técnico, no se pone a planificar cuáles son los costes de mantener. Claro, y de un hecho, fondo. o sea, pero a nivel compañías, cuando las analiza, no analiza el caso malo. No es consciente de que se puede equivocar. Y no sabe hacerlo, porque él ha podido ser un gran científico, Vale, pero no es un gran- no gestiona. Y gestionar el dinero de terceros cuando estás perdiendo además dinero no es nada fácil. Tienes que estar muy tranquilo para saber hacerlo. Y conozco gente que tenía pesadillas y no podía dormir cuando lo hacía. Entonces eso no te permite tener luego la mente fresca para tomar decisiones. Eso a nivel compañías.
Y por supuesto a nivel proyecto. Cuando las cosas van mal en las compañías, tu proyecto no va como esperabas y a lo mejor el retorno de tu proyecto tarda 3 veces más de tiempo del que preveías. Bueno, pues para eso tienes que haber previsto esa situación para poder sobrevivir. Porque lo importante cuando viene mal es que seas el que sale vivo y más fuerte y reforzado de ese proceso. En Atsilana es lo que hemos conseguido y entonces ahora estamos empezando a ver los frutos. Por 2 lados, pillar retorno, que es verdad que aunque se aprende mucho bajando, es más agradable cuando sube, eso es cierto. Entonces estos meses están siendo mucho más agradables. Pero lo que hemos visto también es un reconocimiento de gran parte de los inversores que per se son cualificados y que son empresarios, muchos de ellos de alto nivel en sus respectivos campos, gente de alto patrimonio porque previamente ha tenido éxito en sus campos de trabajo, etcétera, que valoran mucho esa perseverancia y esa tranquilidad en la gestión y liderazgo mientras ha ido mal. Y tal es así que pues ahora adicional al fondo, pues de forma complementaria, estoy en 2 proyectos muy interesantes, montando como consejero independiente, una gestora en Canarias, nada que ver con biotecnología, pero la experiencia que he obtenido a lo largo de estos años en diferentes sitios, más la que he tenido como emprendedor propio, pues la valoran mucho. Y luego tenemos también el mismo concepto de fondo boutique, muy personalizado para el inversor, pero llevado al ámbito más de wealth management y empresarial, no en biotech. Oye, para grandes patrimonios y empresas, un asesoramiento de wealth management, de money legal, además enfocado, y estos son no por mí, sino por los socios con los que estoy en este proyecto, en África y Middle East. Yo quizás sería la pata que abarca España y hace de nexo para proyectos que surjan allí, traerlos aquí y viceversa. Estamos creando ahora muy interesante, tenemos oficinas ya en Líbano y aquí en Madrid y tenemos previsto abrir alguna más. Y todo ha salido fruto también de este proyecto. O sea, al final, con quien lo hago son inversores muy importantes, los que llamo inversores fundadores de mi fondo. Es decir, cuando yo creo el fondo Atsilana, hay unos 20 inversores iniciales que me baquean, me dan los primeros 12 millones con los que empezamos y que confían en mí. Y con uno de ellos, pues estamos creando esta otra rama con mi socia Claudia, que es realmente la fundadora y la que lo dirige, y que es una crack absoluta, porque otra cosa que busco es, al final no puedes estar a 1000 cosas, tienes que tener foco en una y luego puedes ayudar y colaborar en alguna más, y para eso necesitas que el que la lidere sea un auténtico crack, porque no puedes tú empujar, tiene que ser él el que te lleve al éxito en esa otra rama. Entonces, he tenido la suerte ha sido en los últimos meses, de encontrar esas 2 proyectos. Tengo alguna cosa más, estoy con alguna biotech española a la que intento ayudar y que tienen mucho potencial, es Pitches Biotech también, que están ya en fase clínica. Y todo es alrededor al final del boca a boca de lo que he ido haciendo con mi proyecto, que es el fondo. Y del buen hacer en los momentos malos. Es decir, en la gestión de fondos puramente, es verdad que lo mío es algo diferente y muy nicho, pero se tiende a ver solo el resultado. Y es verdad que a largo plazo tienes que dar resultados, si no. Pero hay a veces que el resultado viene como consecuencia solo de buena suerte. Al final se dice que 1000 monos tirando una moneda, hay al menos uno que lanza cara 10 veces. Pues dices, qué crack, ¿cómo sabía que iba a sacar cara 10 veces? No, es que es 1 entre 1024 la probabilidad de sacar 10 veces cara. Entonces, pues fue él. Pero no es el mono más listo, es el mono con más suerte. En la gestión de fondos hay gestores que son el mono más listo, pero no necesariamente el mejor. Y eso ocurre. Entonces, bueno, aquí donde se ve a veces la diferencia es precisamente si el mercado viene mal, cómo gestionas esa dificultad y cómo sales de ella. Es igual que lo veo muy reflejado en los deportistas de élite. Yo que hago atletismo a un nivel no profesional, pero bastante de alto nivel, cuando a Nadal no lo valoras cuando gana Roland Garros. Hay que valorarlo cuando está en Manacor, sin que nadie le vea, saliendo de su lesión día tras día, sin poder. Y yo conozco a algunos atletas profesionales y donde de verdad se ve su valor es en la consistencia y perseverancia cuando no están saliendo, cuando no están yendo a las Olimpiadas, cuando están entre bambalinas queriendo volver. Eso es un poco donde yo me veo reflejado y lo que intento hacer. Bueno, creo que con esos proyectos ya estoy más que cubierto.
proyecto del día y noche. Si te viene alguien con una idea, dices, oye, quiero montar no sé qué, ya está, ya no, ya no, Estoy en 3, 4 cosas, todas con un potencial tremendo. Lo que tengo que hacer es ayudar a hacerlas crecer, las que no dirijo directamente y la que dirijo, por supuesto. El objetivo es que sea... El objetivo básico al final es, igual que han hecho los fondos americanos, empezando en 4, 5, 10 millones y acabaron con miles, ser el fondo de referencia de gestión activa de biotecnología pequeña y mediana, nicho, en Europa. Y bueno, ahora estamos en 40 y es probable que acabemos, si las cosas van bien y lo seguimos haciendo como en los últimos tiempos, pues que acabemos teniendo algo muy interesante. A ver, qué guay. Me interesa preguntarte, porque lo mencionabas antes de los 12 inversores iniciales, ¿qué perfiles, o sea, qué tipo de perfil había entre esos 12? Porque lo comentaba, pues una persona que en su carrera profesional ha tenido mucho éxito, a lo mejor un financiero, ¿no? O un emprendedor que ha tenido mucho éxito, ha hecho un éxito, o lo que sea. Bueno, hay una base, o sea, eran no 12 fundadores, eran 12 millones, hay una base de varios family and friends, Ujú, de pequeño ticket, sí. bueno, algún friend de gran ticket, sí, también, es verdad. De los de Goldman y tal. Sí, ¿no? Y empresarios del sector también, Claro. pero una dinámica es empresarios de éxito que yo creo que valoran el intentar hacer algo diferente, Claro. el riesgo que eso conlleva y quieren, por supuesto, ganar dinero, pero si pueden ayudar a alguien que lo está intentando, que sale de la zona de confort, que deja un buen sueldo y puesto en Goldman para crear su propio proyecto, que estando también ya muy bien estable en Avante, y dice, no, pero todavía no es lo que quiero Oye, esto otra otro. cosa. Creo que muchos de ellos probablemente se sentían identificados conmigo en sus etapas iniciales, y muchos de ellos son muy cualificados en el sector per se. Es decir, varios de ellos, te diría que 4 o 5 de los más importantes, eran ya inversores cuasi profesionales en biotecnología, alguno de ellos profesional, solo que en la rama de Venture Capital. Ah, Que es totalmente diferente. Que es lo que comentaba antes, creo que para Venture Capital, o sea, aquí igual he denostado un poco la ciencia, pero ahora hago una pequeña corrección. Creo que es que la ciencia en biotech es clave en Venture Capital. Creo que mi papel en Venture Capital sería residual. La valoración carece casi de importancia, necesitas más bien ver la probabilidad de éxito a la transición de preclínica a clínica. Y ahí sí que necesitas un conocimiento técnico más profundo. Entonces, todos mis respetos a la parte científica en Venture Capital, pero cuando esa compañía que está en Venture Capital pasa a cotizar a bolsa, la dinámica es totalmente diferente. Y esto, Damián lo sabe muy bien, que es uno de los amigos, un buen amigo mío del sector, y él creo que es el mayor conocedor e inversor Venture Capital de España en biotech. Pero en bolsa, en la parte cotizada, las dinámicas son diferentes y él lo entiende y lo sabe. A los inversores que tengo son gente o empresas de perfil muy cualificado que conoce los riesgos, la volatilidad claro. y el sector. Y que obviamente están deseando que lleguen años buenos como empieza a ser este, Claro. pero que son conscientes de que no es habitual, ¿eh? Lo que ha habido en 2021-2024, lo normal es tener un año malo cada 5 y el año malo sí puedes bajar un 30, un 40%. Lo que ha habido han sido 3 años o 4 años malos seguidos. Pero es que otro perfil de inversor realmente lo sufrirías tú y lo sufriría el propio inversor. Claro, y si alguno hay de ese estilo, lo ideal es que se vaya a otros. que se vaya y que lo invierta en otras cosas, porque lo va a pasar mal, lo va a pasar mal. O sea, aquí lo ideal es alguien cualificado que conozca los riesgos, o bien del sector, o que venga de otros sectores también por el estilo, con unos vaivenes, el mundo tecnológico en sus momentos también, que sepa y que tenga un porcentaje de su patrimonio lo suficientemente bajo como para que duerma tranquilo, ocurra lo que ocurra. Y si nos quedan por delante 20 años buenos, como ha habido en tecnología del 2002 hasta el día de hoy, sigue siendo 25 años después, pues si eso ocurre aquí, con nuestra estrategia, la cantidad de retorno que se puede hacer es mejor no decirlo, porque no sabría ponerte un coto, sería obscena. Ahora bien, si te vienen años como los que han venido, tienes que estar dispuesto, yo como gestor, a pasarlo mal y tú como inversor a asumir que es inherente a una estrategia de alto riesgo en pequeñas y medianas compañías de biotecnología. Si tienes el 2% de tu patrimonio aquí, no hay ningún problema. Si tienes el 30%, tienes un problema. Claro. Así que esa es una parte. ¿Cómo gestionas la opinión contraria? Porque me imagino que habrá, o sea,
contrastarás con otros gestores o con otros fondos y demás, o con otras, simplemente las corrientes de pensamiento, ¿no? Y si tú dices, no estoy de acuerdo con esto, no lo voy a invertir, porque ese me imagino que será incluso peor aún, no sé. Y escucho todo lo que me llegue, en tanto del menos sofisticado retail. Al retail le suelo escuchar y tengo hasta cuenta en redes como Reddit para ver qué se cuece a nivel no profesional, porque aunque sea no profesional, por volumen puede mover de forma, entonces puede justificarte movimientos no razonados. Y también escucho con la humildad suficiente para saber que puedo estar equivocado, pero también con la seguridad de que muy probablemente no sea así. Es difícil. Y es complicado. Y también te diré que pongo un baremo a quien estoy escuchando. Es decir, de 0 a 10, para mí, cuando hablo o veo los movimientos de los mejores fondos americanos amparados por 20-25 años de un track record, ya no de track record, porque si ha habido 20 años buenos, pues bueno, así o lo has hecho bien, no, de decisiones concretas que he visto cómo las han hecho y cómo les ha salido. Y a cada uno le valoro, hay algunos que les valoro más. Les he visto hacer estructuras con puts y calls, straddles, que les han ido de maravilla. He dicho, ostras, qué buena idea. Algunos que he tenido la misma idea, he dicho, mira, piensan igual que yo. Otros que tienen un enfoque más al mundo asiático, otros más por la parte psicológica, otros más por la parte científica. Entonces, la humildad suficiente para saber dónde es bueno cada uno y la falta de ego para, pues voy a coger dónde es bueno cada uno, lo hago mío, lo mezclo. Y con eso, pues de las 20 que veo que invierten ellos, a lo mejor cojo 4 que van conmigo y que yo también quiero que vean. Y luego también escucho a gente que me viene particular, he oído esto tal, pero generalmente de 0 a 10, si a los fondos les doy un 10 de credibilidad o un 9, a estos les doy entre un 0 y un 2. A veces es un contrario. Siempre se ha dicho que cuando tu suegra diga de comprar X, ponte corto. Pues es un poco, cuando me viene alguien, tengo que ver dónde se sitúa entre Ra Capital y mi suegra. O sea, en ese rango, pues en función de eso, veo si hay que ir alineado Así modelado. o contrario. Hay casi un modelado de si tengo que ir largo o digo, mira, me alineo o no. Totalmente. Claro que Y curiosamente, últimamente me han venido 2 que no diría que son 0, pero no son 10, hablando de Moderna. Entonces, para mí eso es un pequeño red flag. Sí. ¿Y por qué me hablan, yo creo, de Moderna? Pues porque fue una de las que más ruido tuvo durante la época COVID. Se fue a valoraciones de más de 200.000 millones de valoración, algo absurdo, pero a todas luces. Se fue a $500 la acción y ahora ha bajado a 20. Entonces, la tesis básica es, no, como está bajado a 20 y estuvo en 500, pues joder, pues. Y no es así, estuvo en 500, pero esta realmente nunca debió estar en 500. Y no es necesariamente una mala compañía, es cierto, pero no es ni mucho menos la que más potencial tiene ni una de las Una que gran. a día de hoy. No, aunque sea porque tiene una valoración aún así de varios miles de millones y en biotech es muy difícil, no es como en tecnología donde winner take all. Aquí no. No. Aquí cada una coge un nicho dentro de un área terapéutica con una tecnología para un grupo concreto de personas. Entonces, no es fácil partir de miles de millones y llegar a 100.000. Y aún así sería un 10x, pero no un 50x. Entonces, pues curiosamente me vinieron en la misma semana y entonces eso para mí es un pequeño red flag a Moderna. En cualquier caso no estoy invertido en ella, creo que las hay. No, es que hace vacunas oncológicas y eso vale, pues mira, para vacunas oncológicas, en lugar de Moderna tienes Elicio Therapeutics, que vale 150 millones de market cap y que efectivamente sí, con un altísimo riesgo científico, pero que si tiene buenos resultados, sí puede valer miles de millones. Desde una base de 150, o sea, al final el análisis es, esta compañía vale 150 millones. Si los resultados próximos salen mal, ¿cuánto vale? 0, bueno, un poco un valor residual. 20 millones, vale. Pierdo un 85%. Si los resultados son buenos, ¿cuánto vale? 5.000 millones. Vale. Ganó 30 y pico veces la inversión. 90% de tal. Moderna, con la misma dinámica, si los resultados van mal, igual no baja efectivamente de 6.000 millones a 20, pero se te queda a lo mejor en 3.000, bajas un 50, y si va bien, ya vale los 6.000. ¿Vale? Ponle por valoración de lo de cartera, 12.000, doblas. Y para mí el ratio upside-downside está mucho mejor en Elicio. Está mucho más under the radar y tiene dinámicas mucho mejores. No está tan manida. No quiero decir que vaya a ser la próxima pero por ejemplo esa sí la tengo en cartera.
Tengo además la suerte de tener un acceso directo al equipo directivo. He ayudado activamente junto con un grupo de inversores de España, del norte de España, que ellos bien saben quién son, a ayudar en la gestión. Ayudamos a cambiar a parte del equipo de gestión que no lo estaban haciendo bien. El que está ahora es magnífico y están avanzando. Y bueno, pues a mí me gustan más ese tipo de compañías. También, entre otras cosas, porque creo que para ir a Moderna o compañías de ahí hacia arriba, Te estás perdiendo el sí, y no necesitas un gestor. Casi mete directamente en el índice y ya lo tienes. Así que, Tenemos la- Vamos a la última gran pregunta. a ver, Se la hacemos a todos los invitados. Ya vislumbro que no, pero bueno, ningún invitado ha sabido cuál es todavía. O sea, A ver. de las personas que han pasado por aquí, ninguno ha llegado al final del vídeo. Y la pregunta es, ¿qué pregunta que nunca te hayan hecho te gustaría que te hicieran y responderla públicamente? eso me lo tienes que haber dicho antes, ahora no. No, la gracia es gracia. Que nunca me han hecho y que me gustaría, pues quizás siempre nos quedamos en la trayectoria cuando ya ha pasado y entonces defines si alguien ha tenido éxito o no en función de su trayectoria. Pero ¿cuánto crees que se debe a mérito y cuánto a suerte y cuánto lo has buscado? Quizás una pregunta que va en contra del interés egocéntrico de querer aparentar, pero la realidad es que yo pongo trabajo y honestidad y transparencia, pero sin suerte y estar en los sitios y con la gente adecuada no llegas. Es decir, si yo no tengo a los socios inversores que he tenido, a los amigos que he tenido al lado, a mi familia, a Atsi, al de aquí, al de allá, no llego. Luego obviamente tengo que estar yo también. Pero hay mucha gente que quizá cuando llega y tiene éxito, no, es que las claves del éxito ninguna. Además creo que es contraproducente porque puedes frustrar a muchísima gente que piensa que Esas son las me tengo que levantar a las 5 de la mañana a hacer esto y así llego. Lo más normal es que no llegues por un tema de probabilidades y encima te frustres. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es ser honesto y saber trabajo, humildad, honestidad, transparencia y llegarás donde llegues y disfrutar eso. Llegues donde llegues. Y si lo disfrutas, como no tendrás frustración ni rencor, pues lo normal es que además llegues más y lo demás vendrá. Vendrá más dinero, no, vendrá, pero no darle importancia a esas A las cosas. métricas. No. Porque la realidad es que si tienes unos buenos estudios y un buen trabajo, vivir bien, creo que es casi hasta contraproducente. Si tú te centras mucho en llegar al éxito, mal entendido, para mí el éxito es llegar a profesionalmente lo más alto posible, no estás disfrutando el camino, te estás frustrando si no vas a llegar, te estás perdiendo otras cosas. Y además es contraproducente, ¿no? Lo que dicen de cuando el KPI es Sí. el objetivo, deja de ser KPI porque no es indicador de nada, ¿no? Entonces, Sí, probablemente tu éxito, ese KPI se vea perjudicado por la búsqueda del mismo, ¿no? totalmente. Y te frustra y además luego vas a llegar y tampoco lo vas a disfrutar, seguramente. Claro. Es mucho más divertido el camino. Lo haces con menos estrés y ya está. Y no tienes tentaciones de hacer shortcuts para llegar más rápido o lo haces lo que tenga que durar. Y yo a día de hoy estoy muy orgulloso de el equipo que tengo detrás mío, lo que estamos haciendo, la gente a la que ayudo, la gente que me ayuda, son amigos más que socios y eso es otra cosa que creo que también es clave, unirte a la gente con la que congenias, te llevas bien y que son antes amigos que buenos profesionales. Y luego ya, si encima son buenos profesionales, pues mejor aún, ¿no? Pero, y la verdad es que así, a mí me va de maravilla, de esa forma, pero no porque me vaya bien desde el punto de vista económico o laboral, sino porque cada día me levanto con ganas de seguir ayudando y haciendo lo que estamos haciendo. Pues qué bien. Un poco, no sé si es si es lo que me venía. Genial. Muy buena respuesta, buena conclusión. Juan, pues muchísimas gracias por la conversación. Nada, Yo creo que no hemos aburrido mucho, ¿eh? Yo creo que no. ha sido largo, seguro que se aburren, pero. No. Esto se puede dar a unos 5 o a 2. A todos Los X, ¿no? Y ya está. Encima luego hacemos el repurposing, vídeo de 10 minutos, Bien. Reels o TikToks o lo que sea. Ahí ya os dejo curre a vosotros para que lo hagáis. Y vaya, Nada, muchísimas gracias, Juan. nada, ha sido un placer. Esperemos que lo disfruten. Hasta luego.